Bueno, buenas noches a todos. Siendo las 18:40, vamos a arrancar esta charla de hoy de la Policlínica María Paz. En esta oportunidad, la doctora Vanessa Valdés nos va a ofrecer una charla sobre los cuidados de chikungunya, fiebre, dolor y erupción, las señales de alerta de la chikungunya. Doctora Vanessa, muchas gracias por estar y te cedo la palabra para no quitarte más tiempo. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Empezamos entonces. El día de hoy le voy a dar así un repaso general sobre lo que es esta enfermedad que nos tuvo muy alerta en lo que fue la época de verano. Si bien en este momento, gracias al frío que vino, la cantidad de mosquitos disminuyó, por lo tanto, la transmisión disminuye, pero siempre hay que estar alerta y conocer los síntomas para poder manejar adecuadamente a las personas que vengan al consultorio con esta patología, ¿verdad? Con respecto a la chikungunya, tenemos que es una enfermedad vírica que es transmitida a los seres humanos a través del mosquito, un mosquito infectado con el virus de la chikungunya. En esta presentación voy a tratar de resolver estas cuatro preguntas o ejes principales, que son cómo se transmite la enfermedad, cuánto tiempo una persona puede transmitir una vez que está enferma, cuáles son los síntomas principales, los síntomas de alarma y la forma en la que podemos prevenir esta enfermedad. Con, con referencia al modo de transmisión, el modo de transmisión se da a través de la picadura de un mosquito, ya sea el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Cualquiera de estos dos tipos de mosquitos pueden transmitir la enfermedad. Hay que saber que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino que sí o sí tiene que estar de por medio el mosquito, que es el vector de la enfermedad. Una persona enferma debe ser picada por el mosquito y ese mosquito es el que va y pica a una persona sana y transmite la enfermedad. Los mosquitos adquieren el virus de la chikungunya a partir de una persona infectada tras una incubación de 10 días. O sea, el periodo en el que una persona infectada con el virus de chikungunya puede transmitirle a otras personas la enfermedad es alrededor de 10 días. Los síntomas empiezan en una persona infectada a partir del segundo al octavo día después de la picadura del mosquito que trae el virus, pero por lo general los síntomas aparecen entre el segundo y el 12º día de infectación, o sea, luego de la picadura del mosquito. Por el momento, la información que tenemos, de acuerdo a todas las investigaciones científicas, es que la chikungunya se tiene una sola vez en la vida. Luego queda una inmunidad permanente, de forma que los anticuerpos se encargan de crear una inmunidad en la persona que tuvo y se supone que no debe de volver a tener la enfermedad, ¿verdad? Por el momento, no existe una vacuna, un tratamiento que se le da un tratamiento, un medicamento antivirales para la chikungunya. El tratamiento se centra exclusivamente en tratar los síntomas del enfermo. Por lo tanto, de acuerdo a los síntomas con los que venga el paciente, es como vamos a tratar. Los síntomas principales son la fiebre mayor a 39 grados, un dolor en articulaciones, dolor intenso asociado a una hinchazón, a una inflamación de la zona. Por lo general, el dolor en las articulaciones comienza antes que la fiebre y casi siempre las articulaciones afectadas son las articulaciones conocidas como articulaciones finas, ya sea los dedos, las articulaciones de los dedos, la articulación del tobillo y en algunos casos se da en la articulación del codo o la rodilla, pero generalmente es más en las manos y en el tobillo. También una fiebre es precedida por una fiebre alta, normalmente 39-40 grados, el cual persiste entre 3 a 4 días. También un dolor de cabeza, dolor de espalda. Está asociado también el dolor en la zona de una lesión anterior. Personas que vienen a consultar por algún dolor intenso
en una zona donde antes tuvo alguna lesión, algún golpe, algún tipo de traumatismo. También dolor de músculo, en algunos casos hay algunos síntomas gastrointestinales asociados como náuseas, vómitos o diarrea. Otro síntoma típico de la chikungunya son las erupciones en la piel o las manchitas rojas en la piel, que por lo general en la mayoría de los casos comienza al mismo tiempo que el dolor en las articulaciones. También podemos ver una conjuntivitis, un enrojecimiento de los ojos y en algunos casos podemos ver también esta erupción. Por lo general se ve en el tórax, en la espalda, pero en algunos casos también se extiende a los miembros superiores sobre todo, o sea, a los brazos. Con referencia a los síntomas de alarma, que son los síntomas que más debemos nos debe de llamar la atención y por lo que debemos acudir inmediatamente a consultar, son el sangrado, ya sea orina, en la orina, vemos la orina un poco teñida, un poco rojiza, o sangrado de las encías, sangrado del oído, sangrado nasal, algún dolor abdominal continuo, fuerte, que no pasa, que dura más de 1 o 2 horas, náuseas intensas que llevan a vómitos, que estos vómitos te impiden ingerir cualquier alimento porque todo lo que ingerís volvés a echar. Entonces esos vómitos continuos que pueden llevar a una rápida deshidratación. Y de todo esto, el síntoma más importante es la somnolencia. ¿Por qué la somnolencia? ¿Y qué es la somnolencia? La somnolencia es tener un sueño intenso, poco habitual o en horas no habituales. Y esta somnolencia o este sueño anormal que nos da nos lleva a pensar que estamos frente a alguna alteración del sistema nervioso central, que ya sería una complicación muy grave de esta enfermedad. A continuación les voy a hablar un poco de lo que es la prevención. Como ya dijimos en la primera parte, o sea, ya dije en la primera parte de la charla, el mosquito sí o sí tiene que estar para que la enfermedad se transmita de una persona a otra. Por lo tanto, en donde principalmente debemos trabajar es en la eliminación de criaderos de mosquitos. Si no hay mosquito, no hay enfermedad. Entonces, las formas de trabajar con la eliminación de los residuos es evitar acumular basura, tirar en bolsas plásticas y cerradas las basuras, mantener dentro de cubos cerrados, la eliminación de floreros con residuos de agua, revisar si, por ejemplo, en las casas los baldes que tenemos por el patio, eso no están con agua acumulada, destapar los desagües que pueden tener agua estancada, y el agua estancada es donde los mosquitos ponen su huevo y se reproducen. También utilizar mallas o mosquiteros en las ventanas y en las puertas también ayuda a disminuir el contacto del mosquito con las personas. Otra cosa muy importante a la hora de prevenir es que cuando una persona ya está diagnosticada con el virus de la chikungunya, debe de tener ciertos cuidados. Por ejemplo, el uso sí o sí de mosquiteros, el uso de repelente para evitar que si un mosquito le pique, para evitar que el mosquito le pique, porque si le pica, ya sí o sí ese mosquito va a llevar la enfermedad y se vaya a picar la otra persona. Entonces hay que evitar que el mosquito le pique a esa persona enferma. ¿Cómo vamos a evitar con eso? Con el uso de los mosquiteros, el uso de repelente y también la correcta higiene alrededor de la casa de esa persona, la eliminación de los criaderos y cosas así. Por último y lo más importante es que las personas que presentan cualquiera de estos síntomas, ya sean los síntomas como fiebre, dolor articular, alguna erupción en la piel, acudan inmediatamente al médico y no se automediquen, porque la automedicación puede llevar a que la enfermedad se complique. Y hasta acá. Si tienen algunas preguntas.
pueden hacer en el chat y vamos a ir leyendo. Bien, Doc, espectacular. Condensaste en 20 minutos un tema impresionante. Yo tenía una consulta. ¿Me escuchás bien, Doc Vanessa? Sí, te escucho súper bien. Tengo una duda, a ver si vos sabés y tenés conocimiento sobre cuáles serían las complicaciones a largo plazo de la enfermedad y cómo se pueden prevenir o tratar. Y las complicaciones a largo plazo, principalmente es que los pacientes quedan con dolores más o menos, hay casos de años, hasta 2 años de Ujú. dolores que quedan con una artritis seculares después de la infección. La mejor forma de tratar sería yendo a consultar con el médico, ya si el médico clínico no puede manejar o considera necesario más que todo transmitirle o derivarle al paciente con la parte de reumatología para que le ayude a recuperar y a que pasen esos dolores, ¿verdad? Bien, espectacular, espectacular. También Genial. la fisioterapia post chikungunya es muy importante para recuperar el movimiento, porque como los pacientes sienten mucho dolor, tienden a no querer movilizar los, las articulaciones, entonces al no movilizar, cualquier músculo que no se moviliza se atrofia. Se Entonces es muy atrofia. importante la fisioterapia también. Perfecto. Y acá en la Policlínica María Paz tenemos todo el área de fisioterapia y también tenemos una colega que es reumatóloga, así que estaríamos cubiertos en esa área. En todo. Bien, espectacular. Muy bien. Además, esto que decís, lo vemos día a día con algún familiar que ha tenido chikungunya y que ha quedado con esa sensación en el cuerpo durante largo tiempo. Sí, así mismo. Dolores intensos que no se van, que de repente están bien y así un día a la semana sí o sí amanecen que no pueden ni movilizarse, no Rígido. pueden levantarse de la cama, Sí, sí, la rigidez. sí, sí, sí. Muy bien, espectacular. Clarísimo. Bueno, gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Tenemos tiempo todavía. Si nadie tiene o la está pensando, yo tengo otra. Sí, Doc Vanessa, ¿cuál sería el impacto de la chikungunya en la salud mental de los pacientes? Algo que también se ve, ¿no? Yo sé que esto es más de un componente psicológico, pero a lo mejor vos lo solés ver con alta frecuencia. sí, la verdad que la afectación psicológica o el impacto que tiene sobre la psicología en los pacientes es muy alta porque se quedan con, hay dos extremos, un extremo que se quedan con tanto miedo, que extreman las medidas de prevención y en algunos casos ya van un poco más allá de lo habitual, por decirlo así. Y en otros casos también que se quedan con mucho, ese dolor constante, ese dolor por tanto tiempo, le causa también mucha afectación psicológica. Por eso también es bueno cuando, sobre todo cuando vemos en estos pacientes que quedan con secuelas, que quedan con dolor después de mucho tiempo, sería bueno también el acompañamiento psicológico en ese aspecto. Genial, genial, espectacular. Ahí veo que hay una consulta en el chat que Sí, hizo la doctora Graciela Vera. Doctora, muchos pacientes se quejan mucho de hormigueos en las manos post chikungunya. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué hay sobre los resultados cartilaginosos? Los restauradores cartilaginosos. restaurador. Bueno, lo que con respecto a la primera pregunta que es con respecto al hormigueo, la mejor forma de combatir eso es con fisioterapia, porque el hormigueo queda porque por la atrofia que quedan los músculos, porque los pacientes no movilizan por temor al dolor. Entonces tratan de movilizarse lo menos posible y eso es lo que causa en muchos casos en los hormigueos. Entonces la mejor forma de combatir esto es con fisioterapia. Una fisioterapia rápida, una fisioterapia con profesionales calificados, con profesionales que tengan una buena experiencia en el caso, porque hay muchos vemos mucho pulular así de masajes post con uña y cosas así, no es así nomás, porque no es un masaje lo que necesitan, sino que es una
un correcto tratamiento, que eso solamente le va a poder dar los profesionales calificados. Y con respecto a la siguiente, los restauradores cartilaginosos. En el caso de los restauradores cartilaginosos, yo creo que ya sería más criterio de la reumatóloga darle, no está 100%, o sea, yo, por ejemplo, en el área clínica, no indico, ya cuando yo veo que podría necesitar, porque es una persona, por ejemplo, de tercera edad, que ya tiene su antecedente de artritis, artrosis, cosas así, lo ideal es ya ver con la reumatóloga y que ella indique eso en caso de ser necesario. Espectacular, espectacular. Ahí hay otra consulta en el chat. ¿Vos lo llegás a ver, doctora Vanessa? Sí, estoy mirando, voy a Bien. leer. Excelente. Se podría ver encefalitis por chikungunya de cuarto tiempo. Y si se vio casos no tan frecuentes, no tan frecuentes, pero sí hay casos. ¿Y en cuánto tiempo? Y eso dependería de las comorbilidades, o sea, de las enfermedades asociadas que tenga la persona. Por ejemplo, se sabe que cualquier persona que tenga, por ejemplo, diabetes, hipertensión o alguna otra patología de base siempre es más propensa a desarrollar complicaciones. En este caso, la encefalitis es una complicación del sistema nervioso central y más bien podemos ver en pacientes que tienen unas fiebres altas de más de 3, 4, 5 días constantes que no fueron bien manejadas en su momento. Por eso es muy importante que no se automediquen ni que consulten para poder evitar estas complicaciones tan graves. Siguiente, resultados positivos con la fisio, pero intentar movilizar con cierta intensidad significa mayor dolor al siguiente día. Es dolor al siguiente día, pero porque las personas se pasan en la movilización. Viste que quieren muy rápido recuperar, por decirlo así, la vida que tenían antes de la chikungunya. Y el reposo como tal, la gente hace durante el tiempo que tiene la fiebre nomás. Y no es así. En la chikungunya el reposo tiene que ser de un mes y volver a las actividades cotidianas de a poco. Ese simple barrer su casa le va a hacer tener unos dolores impresionantes al día siguiente. Entonces tiene que volver tanto a su actividad cotidiana o en el caso de que sean personas que vayan al gimnasio o tengan actividad física más fuerte, con más razón volver de a poco a todas sus actividades para evitar eso que es el dolor intenso al día siguiente. Entonces la movilización debe ser escalonada, de a poco y va subiendo la intensidad de acuerdo a lo que vaya sintiendo. No empezar y tratar de volver de una a todas las actividades que uno hacía antes de estar con chikungunya. Espectacular, Vanessa, espectacular. Qué bueno que puedas compartir tu experiencia. Recuerdo que esta charla se está grabando, así que después vamos a difundir el link y se va a poder volver a utilizar en cualquier momento. Tengo otra consulta, la última Sí, mía, porque ya te hinché bastante, pero se no, tiene un poco relación con la encefalitis hablando de las patologías crónicas. La consulta sí. es cómo afecta la chikungunya a las personas con enfermedades crónicas preexistentes, o sea, el caso de la artrosis y patologías de base que haya tenido ese paciente, ¿cómo le afecta el chikungunya? Y le afecta. Vos sabés que, por lo menos en lo que es mi práctica diaria, yo vi dos casos. El primer caso en el que les afecta en demasía los dolores que sienten, por ejemplo, cuando tienen antecedentes, más que todo de artritis. Los dolores son mucho más intensos, la recuperación es mucho más lenta y hay que tener mucho más atención a la hora de medicarle a esa persona, porque esa persona ya viene arrastrando luego una cierta medicación de lo que es antiinflamatorio, analgésico, entonces lo que uno vaya aportándole muchas veces ya es lo que él está tomando. Entonces, en esos casos, cuando tiene esos antecedentes de enfermedades reumatológicas, es
ya es directo, no esperar la consulta prioritaria con la parte de reumatología para que puedan llevar un tratamiento más adecuado. Y también vi el otro extremo, vi personas que con artritis, artrosis como antecedente, que prácticamente no sintieron ningún tipo de dolor, que yo le digo eran personas muy bendecidas, porque venían así con un dolor leve y lo que le atacaba más es la fiebre continua. Fiebre 3, 4 días, que ya venían cuando ya pasaba ese cierto tiempo y ya venían más o menos deshidratados y era más bien por ese lado lo que había que tratar, pero no tanto por el dolor. Por eso te digo que vi ambos casos. Excelente, clarísimo, clarísimo. Bueno, muy buena la experiencia. La verdad Sí, que la puedas compartir es muy bueno y sobre todo no solamente en estos minutos, sino que después, como decía recién, al estar grabada la charla, se va a poder volver a ver y escuchar 1000 veces. Así que eso tiene también un factor muy importante para la difusión. Bueno, ok. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Seguramente después, cuando sumamos el video, como pasa a veces, me hacen consultas ahí en YouTube y en los comentarios y todo, y se va formando toda una conducta sobre un tema. Así que, bueno, si nadie tiene otra consulta, le dejamos libre a la doctora Vanessa, que ha brindado su tiempo en la preparación, como todos, y en la exposición impecable, y en la condensación, porque siempre tenemos poco tiempo. Así que, bueno, agradecerle. La Policlínica María Paz siempre está abierta al manejo interdisciplinario. En esta patología en particular tenemos todo para ofrecer el abanico de opciones, tanto del fisio, reumato y todo lo que haga falta, próximamente geriatría también, así que cada vez nos vamos poniendo más fuertes. Hacerles recordar también que a partir de julio vamos a tener un servicio de cardiología enorme, cardiología de adultos, cardiología infantil, vascular periférico, con equipos propios ahí en la Poli y los recursos humanos formadísimos de primera, así que nada que envidiar a Asunción y claramente número uno en Luque lejos. Así que esto también es algo para resaltar. Vamos creciendo, vamos avanzando paso a paso en esta mitad de año. Así que bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta referente al tema de chikungunya que acaba de exponer la doctora Vanessa, damos por cerrado hoy esta charla y agradecerte, Vanessa, nuevamente el tiempo. no, por favor, cuando quiera. Muchas Bueno, gracias a todos por participar también. saludos a todos y gracias por estar. Adiós.